Creo que Wilson ha sido un dramático perdedor de nuestra historia y con él perdió la historia del Uruguay. El eventual fraude de 1970. Se me puede decir que la historia no es casualidad. Sí, pero en la historia hay casualidades que a veces terminan transformando en causalidades. Porque no es lo mismo Wilson que Bordaberry. Juan Raúl Ferreira, de Fogón en Fogón. En el baúl de los recuerdos aparecen montones de libros sobre el Wilson. Más de 30 y pico de libros se han escrito sobre él. Todos muy buenos, cada uno con un enfoque distinto, algunos más académicos, otros más con anécdotas. Pero, si ustedes me permiten, yo hoy me voy a referir al libro que junto a mi entrañable amigo Luis Viñolo escribimos sobre Wilson. Wilson, Bitácoras de una lucha. Este libro tiene la particularidad, bueno, de repente yo no soy objetivo, porque soy uno de los coautores, pero Viñolo le dio una impronta para no dejar que yo me dejara llevar por mis recuerdos, mis emociones, y nos limitáramos estrictamente a todo aquello, fundamentalmente que no se sabía, pero que podíamos documentar debidamente. Esta es una de las características del libro. Recurrimos a 3 fuentes de documentación muy importantes. Mis agendas. Yo nunca supe por qué. Más de algún juez penal me lo ha preguntado cuando he salido de testigo en casos de lesa humanidad. Yo en el exilio llevaba rigurosamente una agenda, no, porque en la agenda uno anota lo que tiene que hacer más adelante. Y esto era lo que se hizo en el día. Le pusimos el nombre de bitácoras. Algún nombre había que ponerlo. Bueno, es un diario. En un diario uno pone comentarios, emociones, opiniones. Esto era un resumen de lo que había ocurrido en el día. Fue de una gran utilidad recomponer algunos episodios históricos a partir de eso. Segundo, conseguimos, con el apoyo de amigos y amigas en Estados Unidos, la desclasificación de documentos claves. Tercero, horas y horas y horas de entrevistas. A modo de ejemplo, sobre el fraude de las elecciones del 71, hay un trabajo, hay un librito que se publicó por el doctor Colette, que estaba en la Corte Electoral en aquella época, pero nosotros nos entrevistamos 3 veces con el doctor Colette, horas, y nos dijo todo lo que hubiera querido poner en el libro si el libro era infinito, y muchos documentos eran determinantes y no se conocían. Entrevistamos ministros de la Corte Electoral. Bueno, son más de 60 horas de entrevistas en total con protagonistas, gente allegada a Wilson o gente lejana. Bueno, hay un testimonio, una entrevista tremenda, porque yo no sabía que él sabía tanto del episodio. Ernesto Berrontú, ya con sus cuantos añitos, pero parece un chiquilín. Bueno, Tito Berro nos dio la posibilidad de un reportaje largo donde él sacaba sus notas y nos cuenta cómo, después que sacan los féretros de Selmar y el Toba, después que nosotros quedamos, mi madre y yo, solos en el apartamento del Toba, él ingresan, Horacio Terra, Gallinal y él ingresan, y él va corriendo porque ve algunas anotaciones mías a buscar al embajador de Austria. Toda esa parte yo ni siquiera la conocía. Y nos cuenta con lujo de detalles la hora en que se entrevista con el embajador, la disposición del embajador porque tenía más instrucciones de irnos a buscar, cómo logramos rescatar con vida y seguro a Wilson, que había tenido que escapar en la valija de un auto de la misión de Naciones Unidas. Una cosa tremenda. En las agendas mías aparecen cosas increíbles que en el momento que fueron escritas y en algunas revisaciones posteriores que yo hice, no surgían algunas cosas que aparecen ahora. Por ejemplo, cuando mi viejo se asusta, se preocupa mucho, entrevistamos a la gente a la cual él fue a visitar en el exilio, porque va el mayor Nino Gavazo a Estados Unidos.
Yo escribo en la agenda Nino Gavazo sin tener idea de quién se trataba. Pero mi viejo se encarga desde Londres en averiguar bien desde Europa quién era Nino Gavazo y me manda por el pastor Emilio Castro una carta advirtiéndome del peligro. Cuando, estoy poniendo ejemplos desordenadamente, cuando el FBI me llama a manifestar ya no la preocupación de mi padre, la preocupación del FBI por la presencia de Gavazo en Washington, yo noto ahí que la persona que me recibe, yo voy acompañado de mi entrañable amigo Joe Eldridge, la persona que nos recibe se llama Bob Scherer. Para mí no quería decir nada, ni quiso decir nada hasta que empezamos a escribir este libro. Y empiezo a consultar amigos en Estados Unidos y claro, pasaron los años y Bob Scherer pasó a ser una persona muy conocida. ¿Por qué? Porque era el responsable del seguimiento del Plan Cóndor en el FBI. Y cuando pasa a retiro, un hecho muy común en Estados Unidos, le viene una crisis de conciencia y denuncia todo lo que sabía sobre el Plan Cóndor. Yo no tenía idea cuando me entrevistaba con él y él me manifestaba su preocupación de que ese era el personaje central y clave para la información sobre el Plan Cóndor en el FBI. La tercera cosa, yo no tengo más remedio que ser muy sintético, me gustaría hablar más del libro. La tercera cosa que tiene este libro es lo que Viñolo dio en llamar el pasado del pasado. El libro relata desde las elecciones del 71 hasta el regreso al Uruguay. Pero, por ejemplo, cuando se habla de las elecciones del 71, bueno, viene también el recuerdo que él tiene de otros procesos electorales, la investigación del fraude, etc. Cuando él se despide del Senado por el golpe de Estado pasado del pasado, viene el recuerdo del golpe de Estado de Terra. Y así, a través de reminiscencias que podrían haber estado en él, porque nosotros documentamos los hechos, nos encontramos con el Wilson joven, fundador de Marcha, él muy joven, pero teniendo como maestro y guía a Carlos Quijano, lo que nos explica por qué, cuando llegamos a Europa, lo primero que hace, después de la tragedia de Buenos Aires, es escribirle una carta a Carlos Quijano, preocupado por tantos uruguayos que quedaron desamparados en Argentina. Bueno, yo recomiendo porque es un libro, podrán ver que tiene fotos de la época inéditas, nunca publicadas, tiene documentos, los originales de los documentos desclasificados sobre el Plan Cóndor de la CIA y del FBI, del Departamento de Estado, en fin, una cantidad de cosas que hasta ahora nadie las había escrito, no porque nosotros seamos mejores, sino porque no se sabían, no se conocían. Wilson, Bitácoras de una lucha, paso el aviso, lo pueden comprar todavía, están todas las librerías, y si no, editorial Fin de Siglo. Para terminar, porque cada tanto vamos a ir mechando temas de libros, no todos juntos para no aburrirlos, pero el libro fue objeto de esto que es una de las cosas más emocionantes que me ha pasado en mi vida. Un día nos llama Jair Krischke, ese combatiente por los derechos humanos inigualable, de quien tengo tantos recuerdos de los años duros y con quien sigo en contacto y en lazos de amistad como en aquella época. Y me avisa que en Brasil el libro ha obtenido el premio Derechos Humanos del Movimiento de Justicia, Paz y Derechos Humanos del Brasil, el premio al mejor libro en derechos humanos de la Asociación de la Prensa y del Colegio de Abogados de Brasil. Una emoción tremenda mantener este recuerdo de cómo los hermanos brasileros se sintieron interpretados y reconocieron este libro. Juan Raúl Ferreira, de Fogón en Fogón. Y sobre todo tener el coraje político, que solamente es una virtud de hombres muy superiores. Y por eso mi reconocimiento va a ser
Eterno y permanente. Y gracias por esta invitación y no quiero hablar más porque tengo un poco de emoción.